Imagina heredar la casa de tu abuela y subir al ático solo para encontrar, sentada sobre un baúl cerrado, una muñeca antigua vestida de blanco, con las manos juntas, como si llevara décadas rezando. Los vecinos hablan de una familia entera que desapareció en esa casa en 1979 y de un sacerdote que selló algo dentro de esa muñeca, algo que solo permanece dormido mientras alguien siga rezando por ella. Bienvenidos a No Mires Atrás, el canal de terror psicológico y misterio urbano. Si te gustan las historias que te van a quitar el sueño, esta es para ti. Esta es la historia de la muñeca que reza en la oscuridad. 3 semanas antes de entrar al ático, recibí una caja con las pertenencias de mi abuela. No la abrí de inmediato. No tenía fuerzas. Dentro había fotografías amarillas, un rosario de madera y un sobre cerrado con mi nombre, escrito con esa letra temblorosa que solo tienen los ancianos que ya no confían en su propia mano. La carta decía poco. O tal vez decía demasiado y yo no supe leerlo a tiempo. Si algún día heredas la casa, no subas al ático sin motivo. Y si encuentras algo sentado donde no debería estar, no le hables. Yo cometí ese error una sola vez, en 1979, y pasé el resto de mi vida rezando para que no volviera a despertar. En ese momento pensé que era el delirio de una mujer mayor, asustada por sus propios recuerdos. Guardé la carta en un cajón. No la mencioné a nadie, ni siquiera a mí mismo, en las noches en que el silencio de la casa nueva se sentía demasiado espeso para ser natural. Ahora, escribiendo esto, entiendo que mi abuela no estaba delirando. Estaba advirtiendo. Y yo llegué tarde. La encontré en el ático. No estaba buscando nada. Solo quería silencio. La casa perteneció a mi abuela. Murió sola. Nadie quiso quedarse con el lugar, así que lo heredé por descarte. Pensé que lo peor serían las goteras o el polvo acumulado durante años. Me equivoqué. La muñeca estaba sentada sobre un baúl cerrado. No estaba cubierta de polvo. No tenía telarañas. Parecía cuidada. Vestido blanco. Encaje antiguo. Zapatos diminutos perfectamente alineados. Y las manos juntas, como si estuviera rezando. Sentí algo incómodo de inmediato. No miedo. Reconocimiento. Como si ya la hubiera visto antes. Me acerqué. Sus ojos eran de vidrio oscuro. No azul. No verde. Negros. No reflejaban la luz. La absorbían. No es nada, murmuré. La tomé entre mis manos. Pesaba más de lo que debería, como si no estuviera rellena de algodón, sino de algo compacto y denso. Al girarla, noté algo en su espalda, una costura gruesa, mal hecha, como si alguien la hubiera abierto y vuelto a cerrar con prisa. Sentí el impulso irracional de no tocarla más. La dejé sobre una silla del ático. Junto al baúl había una caja metálica oxidada, medio escondida bajo una manta. Dentro encontré un recorte de periódico quebradizo, con una fecha apenas visible, octubre de 1979. El titular hablaba de una familia de la colonia que había desaparecido, en circunstancias que la policía no supo explicar. Había una fotografía borrosa de la casa. Mi casa. Debajo del recorte había una estampa religiosa gastada, con un nombre escrito al reverso, Padre Anselmo Bautista, Parroquia del Sagrado Corazón. Guardé la caja bajo el brazo, sin saber que esos 2 nombres serían la clave de todo. Bajé. Cerré la puerta. Y traté de olvidarla. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo, un sonido leve, rítmico, repetitivo. Como un murmullo. Pensé que era el viento, pero no era el viento. Era una voz suave, infantil, susurrando algo incomprensible. Miré el reloj. 3:11. El murmullo se volvió más claro, Padre Nuestro. Me senté en la cama de golpe. La voz venía del pasillo. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Por la rendija vi una sombra pequeña, inmóvil. No es real, susurré. Pero el rezo continuó, con las palabras alteradas, invertidas, como una oración pronunciada al revés. Me levanté lentamente.
Cada paso hacia la puerta parecía eterno. El murmullo cesó. Silencio absoluto. Abrí la puerta por completo. El pasillo estaba vacío, oscuro, frío. Pero algo estaba diferente. Al final del pasillo, frente a las escaleras, había una silla que no estaba ahí antes. Y sobre ella, la muñeca. Sentada. Con las manos juntas. Rezando. Sus labios de porcelana no se movían, pero la voz continuaba: líbranos del mal. La frase se cortó abruptamente. Sus ojos giraron. No el cuerpo. No la cabeza. Solo los ojos. Giraron hacia mí. Y por primera vez noté algo que me paralizó por completo. No parpadeaba. Nunca lo había hecho. No parpadea porque no necesita cerrar los ojos. Ella nunca deja de mirar. No corrí. No grité. El miedo fue tan profundo que me dejó quieto. La muñeca seguía sentada al final del pasillo, las manos juntas, la cabeza levemente inclinada, y esos ojos negros fijos en mí. No puede moverse, susurré. En ese instante, sus labios de porcelana se separaron apenas. Ya me moví, respondió. La voz no salió de su boca. Salió del aire, de las paredes, desde detrás de mis propios dientes. Retrocedí un paso. La luz del pasillo comenzó a parpadear, como si algo la tocara desde dentro. No debes interrumpir la oración, dijo la muñeca, mientras sus manos se apretaban más fuerte. Escuché el crujido de la porcelana bajo presión. ¿Qué eres? Logré decir. Silencio. Luego, una risa grave, seca, antigua. La muñeca bajó lentamente las manos, revelando sus dedos atravesados por pequeñas marcas, como pinchazos repetidos, como si alguien hubiera intentado clavarle algo muchas veces. Me hicieron para contenerlo, susurró. El aire se volvió más frío. Mi respiración comenzó a salir en vapor. ¿Contener qué? Pregunté. La cabeza de la muñeca giró hacia la pared y comenzó a rezar de nuevo. Pero esta vez entendí las palabras. No era una oración, era un encierro, una repetición constante para mantener algo dormido. La pared detrás de ella empezó a oscurecerse, como si una humedad negra se expandiera desde el centro. La pintura se agrietó. Y algo comenzó a empujar desde dentro. La muñeca cayó al suelo. Pero no por torpeza, se dejó caer, como si ya no necesitara mantenerse erguida. La costura en su espalda comenzó a abrirse lentamente, hilo por hilo. Algo se movía debajo. Algo que respiraba, con un sonido húmedo y pesado. No termines la oración, susurró ahora con urgencia. No la termines. Pero ya era tarde. La frase salió completa de su boca y entréganos a la tentación. La pared explotó hacia afuera. No con escombros. Con oscuridad. Una masa negra e informe comenzó a derramarse por el pasillo, estirándose, comprimiéndose, buscando. La muñeca se arrastró hacia mí. No caminaba, se deslizaba. Ahora necesita otro lugar, dijo. La abertura en su espalda se abrió por completo. Dentro no había relleno, no había algodón. Había un hueco profundo. Infinito. La oscuridad comenzó a retirarse de la pared y se dirigió hacia la muñeca. Comprendí algo peor que cualquier imagen, ella no estaba poseída. Era una prisión. Y la prisión estaba rota. La masa negra entró en su interior. La muñeca se tensó, su cuerpo se arqueó de forma antinatural y sus ojos se volvieron aún más oscuros. Luego se puso de pie, sin usar las manos. Ahora sí puedo parpadear, dijo. Y lo hizo. Lentamente. Parpadeó lentamente, como si estuviera aprendiendo a hacerlo. Sus párpados de porcelana bajaron y subieron con un crujido leve, casi orgánico. Yo no podía moverme, el aire se había vuelto espeso, denso, como si respirar implicara tragar sombra. Ya no rezo, dijo. La voz no era la misma, eran muchas voces superpuestas, susurrando al mismo tiempo. La muñeca dio un paso. Sus pies apenas tocaban el suelo, flotando, arrastrando una oscuridad que se pegaba a la madera como aceite. Me hicieron para contenerlo, repitió. Pero nadie reza para siempre. Sentí el impulso de correr, pero mis piernas no respondieron. El pasillo comenzó a deformarse, la casa no crujía, gemía. Necesita quedarse en algún sitio, dijo la muñeca, inclinando la cabeza. Siempre necesita un lugar. El hueco en su espalda volvió a abrirse, profundo, sin fondo, como mirar dentro de un pozo sin fin. Y algo se movía allá abajo. Algo que respiraba.
No, susurré. La muñeca levantó la mano y señaló mi pecho, exactamente donde late el corazón. La marca apareció sin tocarme, una presión interna, un frío que comenzó a expandirse desde dentro. Tú abriste la casa, dijo. Tú interrumpiste la oración. La oscuridad empezó a deslizarse desde sus pies hacia mí, como humo pesado. Subió por mis piernas. Sentí entumecimiento, luego ardor, luego, nada. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Solo un susurro. Una oración mal pronunciada. Las palabras comenzaron a salir solas de mi boca, no las elegía, no las entendía, pero las repetía. La muñeca se acercó hasta quedar frente a mí. Sus ojos negros ya no reflejaban mi imagen, sino el interior de mi pecho. Las prisiones cambian, susurró. El contenido permanece. El hueco en su espalda comenzó a cerrarse, costura por costura, como si nunca se hubiera abierto. La oscuridad ya no estaba en ella. Estaba en mí. La sentí acomodarse detrás de mis costillas, como una segunda respiración, más lenta, más antigua. La muñeca cayó al suelo, inerte, vacía. Sus ojos volvieron a ser vidrio opaco. Silencio. La casa dejó de gemir y todo parecía normal otra vez. Yo seguía de pie en el pasillo, solo, con la muñeca a mis pies. Intenté dar un paso. Lo di. Pero el suelo vibró ligeramente bajo mi peso. No por fuerza. Por presencia. Entré a mi habitación y me miré en el espejo. Mi rostro era el mismo, mi piel intacta, mis ojos normales, hasta que parpadeé. Y al abrirlos, por un segundo, fueron completamente negros. Sonreí. No porque quisiera, sino porque algo dentro de mí lo hizo. Caminé hacia el ático, tomé aguja e hilo, y subí la muñeca. La coloqué sobre el baúl con cuidado, con respeto. Antes de irme, uní sus manos en posición de oración. Reza, susurré. La dejé allí, porque alguien más heredará esta casa. Y cuando escuche un murmullo en el pasillo, cuando vea a la muñeca sentada donde no estaba antes, tal vez interrumpa la oración. Y entonces yo podré descansar. Al día siguiente busqué el nombre del párroco en internet, casi sin esperar respuesta. Para mi sorpresa, encontré un archivo digitalizado de la parroquia, un registro de exorcismos no oficiales, guardado por décadas en una caja fuerte de la iglesia. Ahí estaba, fechado en 1979, familia completa. Contención lograda mediante objeto receptor. El objeto debe permanecer en oración perpetua. No debe ser tocado, hablado, ni movido de su sitio bajo ninguna circunstancia. Entendí, demasiado tarde, que mi abuela no había heredado esta casa por accidente. La había comprado a propósito, después de la desaparición de aquella familia, para vigilar lo que quedaba enterrado en ella. Durante 40 años se sentó frente a esa muñeca, noche tras noche, murmurando la misma oración, sin faltar ni una sola vez. Vendí la casa 2 meses después. No podía quedarme, no con esa segunda respiración latiendo bajo mis costillas cada madrugada a las 3:11. El comprador fue un hombre joven, entusiasta, que hablaba de remodelar el ático para convertirlo en estudio. Le dejé la llave, los papeles y un sobre cerrado con su nombre escrito en tinta azul. No sé si lo leerá a tiempo. Yo tampoco lo hice. Si esta historia te mantuvo despierto hasta el final, suscríbete a No Mires Atrás, comparte este video con alguien que ame el terror, y déjanos tu like para que sigamos trayendo cada semana un nuevo relato que no vas a poder olvidar.